Vamos a resolver este ejemplo que se refiere al cálculo de los elementos, los parámetros de una elipse a partir de su ecuación general. Vamos a ver, pues en primer lugar, como nos están dando la ecuación general, lo que tenemos que hacer es calcular su ecuación ordinaria para saber a qué tipo de elipse se refiere. Y bueno, en este caso, lo primero que vamos a calcular es la ecuación ordinaria. Y lo que vamos a hacer es escribir la ecuación general, pero ya agrupando los términos semejantes, empezando por los términos en x. Tenemos en este caso 16x cuadrada menos 64x. Ahora los términos en y, más 25y cuadrada. Y el término lineal, más 50y. Y el término independiente lo pasamos al otro lado del igual y por lo tanto cambia de signo. Y tendríamos 311 positivo. Ahora lo que vamos a hacer es, a cada una de las literales cuadráticas, tanto x cuadrada como y cuadrada, les vamos a separar el coeficiente numérico que tienen. En este caso entonces tendríamos que a la x cuadrada le separamos el 16 y para ello vamos a factorizar. Tendríamos entonces el 16 que va a multiplicar a x cuadrada. 16 por x cuadrada, 16x cuadrada. El siguiente término es negativo. Escribimos el signo. Ahora, el siguiente término es 64x. Sin embargo, ya tenemos un factor 16. ¿Qué número multiplicado por 16 me da 64? Sería 4 por x. Y ya tendríamos 16 por 4, 64. Pasamos a la segunda parte. Ahora, en el caso del término cuadrático en y, separamos el factor 25 y vamos a factorizar ese 25 a los términos en y. 25 por y cuadrada, 25y cuadrada. El siguiente es un signo positivo, lo anotamos. Ahora, para el factor 25 y llegar al 50, necesitamos multiplicar por 2 y todo esto es igual a 311. Ahora lo que vamos a hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto. Ya tenemos aquí factorizados, pues es un binomio, un término cuadrático, un término lineal. Hace falta capturar o calcular el término independiente. Vamos entonces a copiar los términos que ya teníamos. Bueno, ¿cómo determinamos el valor del siguiente término? Bueno, en primer lugar, este tercer término siempre es positivo. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Al coeficiente lineal, en este caso 4, calculamos mitad. Mitad de 4, 2. Ese resultado 2 lo elevamos al cuadrado. 2 por 2, 4. Y hacemos exactamente lo mismo para el siguiente término. Escribimos el signo más. Ahora, para el término lineal, el coeficiente numérico es 2. Mitad de 2, 1. 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1. Y esto es igual a 311. Sin embargo, bueno, nosotros aquí tenemos una condición de igualdad. Lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Sin embargo, acabamos de agregar unos términos. Entonces, lo que agregamos o restamos a un lado del igual, pues lo tenemos que hacer al otro lado del igual para que se mantenga esa condición de igualdad. En este caso, hemos incorporado el número 4 y el número 1, pero esas cantidades están siendo multiplicadas en primera instancia por 16 y por 25. Entonces, agregamos este 4
multiplicado por 16 sería entonces más 16 por 4 y más 25 que multiplica al número que agregamos, 1. Ahora bien, esto que tenemos entre paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto, lo vamos a factorizar y al factorizar un trinomio cuadrado perfecto obtenemos un binomio al cuadrado. Vamos a ver en este caso cómo obtenemos ese binomio al cuadrado. Bueno, aquí escribimos el 16. ¿Cómo pasamos de un trinomio cuadrado perfecto a un binomio al cuadrado? Bueno, el primer término, x cuadrada, le calculamos raíz, sería x. Repetimos el signo del segundo término, en este caso negativo, y al coeficiente del segundo término, en este caso el 4, calculamos mitad, sería 2, y elevamos al cuadrado. Ya está el binomio al cuadrado. Pasamos a lo siguiente. Ahora, para este trinomio cuadrado perfecto, raíz de y cuadrada, y, el segundo término es positivo, aquí agregamos el signo más, y ahora el coeficiente de y es 2, la mitad de 2, 1, y se eleva al cuadrado. Y esto es igual a 311 negativo, no es positivo, es positivo el 311, perdón, es positivo, y agregamos la multiplicación de los términos que acabamos de incorporar a la derecha del igual, y estos serían 16 por 4, 64, y 25 por 1, 25. Ok, ahora lo que vamos a hacer es simplificar los términos que se hallan a la derecha del igual. En este caso, aquí tenemos 16, x menos 2 al cuadrado, más 25, y más 1 al cuadrado, es igual a ver aquí, 311 más 64, 375 más 25, 400. Recordemos que la ecuación ordinaria de una elipse está igualada a 1. En este caso, nuestra expresión está igualada a 400. ¿Qué tenemos que hacer para pasar de ese 400 a la unidad? Bueno, vamos a dividir toda la ecuación precisamente entre esta cantidad. Es decir, entre 400 y entre 400. Y vamos a ver cómo podemos irla simplificando. Bueno, para poder simplificar la primera fracción, 16 x menos 2 al cuadrado, podemos dividir el 400 es 16 por 25, más ahora 25 por y más 1 al cuadrado entre 16 por 25, y aquí 400 entre 400 igual a 1. Este 16 que multiplica con el 16 que divide se cancelan, y lo mismo ocurre con el 25 de la segunda fracción. Entonces, finalmente, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Sería x menos 2 al cuadrado entre 25 más y más 1 al cuadrado entre 16. Esto es igual a 1. Y esta es la ecuación ordinaria de esta elipse. Ahora bien, vamos a revisar a qué tipo de elipse se refiere. Vamos a ver, en este caso, vamos a escribir la fórmula correspondiente a una elipse
como esta. La primera parte, los numeradores de cada cociente, pues son los mismos en todos los casos. Sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Y esto igualado a 1. Ahora bien, tenemos dos cocientes. Recordemos que esos cocientes corresponden a los términos a cuadrada y b cuadrada. El mayor de ellos siempre se asocia a la a cuadrada. En este caso el 25 se va a igualar a la a cuadrada y el menor 16 a b cuadrada. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que sucede? La a cuadrada se halla en el primer término, es decir, en el cociente del binomio de x menos h. Por lo tanto, su eje focal va a ser paralelo al eje x. Y vamos a anotarlo. Como a cuadrada se halla en el término del binomio x menos h, entonces su eje focal es horizontal. Es horizontal y por lo tanto pues su orientación que va a tener es de esta manera. Y de acuerdo a las fórmulas de una elipse cuyo eje focal es paralelo al eje x, pues vamos a ir utilizando las fórmulas correspondientes. Por lo pronto vamos a ir calculando los parámetros que son comunes a todas las elipses. Bueno, en este caso, primero vamos a determinar el valor de los elementos que nos ayudan a calcular todos los parámetros, que son h, k, a, b y c. Para el primer binomio, x menos h, en la ecuación viene como x menos 2. Por lo tanto, nosotros al calcular el valor de h, pues recordemos que como aparece en la ecuación, se cambia el signo, en este caso del 2 que aparece negativo, ahora se escribe el 2 positivo. En el segundo binomio, y menos k es igual a y más 1. La ecuación así lo presenta. Por lo tanto, si aquí aparece como y más 1, la letra k cambia de signo y ahora es menos 1. La a cuadrada, recordemos que ese elemento se asocia al denominador mayor, en este caso a cuadrada es igual a 25. Si calculamos la raíz a estos términos para suprimir la potencia cuadrática, con el radical se eliminan, nada más nos quedaría la a y la raíz de 25 es 5. De la misma manera, ahora para el denominador menor, b cuadrada es igual a 16. Calculamos la raíz en ambos términos. La potencia cuadrática se cancela con el radical y por lo tanto b a qué va a ser igual. Bueno, raíz de 16 igual a 4. Ahora bien, para calcular el valor de c, escribimos la fórmula válida para todas las elipses y que relaciona a estas tres literales. Sería a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. De aquí despejamos c cuadrada
sería a cuadrada, y aquí en este caso, para despejar la c cuadrada, el término b cuadrado que aparece positivo, al trasladarlo al otro lado del igual, cambia de signo y sería negativo ahora. Y bueno, vamos a reemplazar los valores que corresponden a cada uno de estos términos. A cuadrada es igual a 25 menos b cuadrada, que es igual a 16. Por lo tanto, c cuadrada, ¿a qué va a ser igual? 25 menos 16 es igual a 9. Y aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Y la raíz de 9 es igual a 3. Como es una raíz exacta, pues sí se calcula. Y ya tenemos el valor de los 5 términos que nos ayudan a calcular todos los elementos de la elipse. Bueno, en primer lugar, la coordenada del centro, que queda en HK, en el punto H, K, ¿a qué sería igual? Bueno, el centro H es igual a 2, ya lo acabamos de calcular, y K es igual a menos 1. Entonces este es el punto donde se localiza la coordenada del centro. Enseguida tenemos la distancia focal, que es pues la longitud del segmento que une a los focos de la elipse. Este es igual a 2 por C. El doble de C, en este caso, C que vale 3, es igual a 6. Luego la longitud del eje menor, y bueno, es la distancia entre los extremos del eje menor, que es 2 veces el elemento B, que sería 2 por 4, es igual a 8. El siguiente elemento sería la longitud del eje mayor. Vamos a registrarlo por acá, longitud del eje mayor. Que sería, bueno, pues la distancia entre los vértices. La distancia del vértice 1 al vértice 2, que es 2 veces A, sería 2 por A, en este caso A es igual a 5, 2 por 5, 10. Otro elemento, la longitud de los lados rectos. La longitud de los lados rectos, bueno, el segmento de recta sería 2 b cuadrada sobre a, el doble de b cuadrada sobre a. En este caso 2 por b cuadrada, que es 16, entre a, que vale 5, 2 por 16, 32 quintos. Esta es la longitud de los lados rectos. Y enseguida tenemos también la excentricidad, que siempre, para todas las elipses, siempre es un valor menor de 1. Sería el cociente C entre A, que en este caso es 3 entre 5. Este es el valor de la excentricidad de esta elipse. Bueno, enseguida ahora lo que vamos a tener son los parámetros de ya elementos
que se calculan dependiendo del tipo de elipse que se trata. En este caso se trata de una elipse horizontal y bueno, vamos a ir calculando precisamente estos elementos pues de acuerdo a la elipse que tenemos, en este caso paralelo al eje X, es el eje focal de esta elipse. Bueno, en primera instancia tenemos los extremos del eje menor. Del eje menor. Bueno, los extremos del eje menor en este caso sería B, H, K más menos B, que es igual H 2, K menos 1 más menos B, que vale 4. Entonces para B1 consideramos aquí en la duplicidad del signo, consideramos la suma 2, menos 1 más 4, que es igual a 2, menos 1 más 4. Estamos comparando cantidades con signo contrario. El resultado lleva el signo de la cantidad mayor, en este caso positivo, y la diferencia entre 4 y 1 son 3. Para el otro extremo, ahora se va a considerar la resta 2, menos 1 menos 4. Por lo tanto, que tendríamos 2, menos 1 menos 4. Ambos son negativos, el resultado va a ser negativo y sumamos esas cantidades, 4 y 1, 5. Y estos son los extremos del eje menor. Enseguida tenemos los vértices. Bueno, los vértices, la fórmula para el cálculo de los vértices, H más menos A, K, H más menos A, K, que sería, en este caso, H 2 más menos A más menos 5, más menos 5, K, menos 1. Y bueno, en base a esta información vamos a calcular la coordenada de estos puntos. El vértice 1, que sería 2 más 5, menos 1. Entonces el vértice 1, que sería 2, aquí faltó agregar precisamente hacer la operación de 2 más 5. Y el número que lo complementa es el menos 1. Enseguida hacemos el cálculo. En el otro caso, que sería 2 menos 5, menos 1. A ver, en el vértice 2 sería 2 menos 5. Estamos comparando cantidades con signos opuestos. Predomina en este caso el signo negativo, puesto que el mayor es negativo. Y la diferencia entre 5 y 2 es 3, menos 1. Y bueno, volviendo a nuestra operación original, aquí están sumando 2 más 5 sería 7. Y estas son las coordenadas de los vértices. Enseguida calculamos las coordenadas donde se localizan los focos. En este caso, la fórmula para localizar los focos es H más menos C, K, H más menos C, K, que en este caso sería H2 más menos C, 3, K es igual a menos 1. El primer foco lo tendríamos localizado en 2 más 3, menos 1, que es el foco 1, 2 más 3, 5, menos 1.
el foco 2 sería ahora 2 menos 3, menos 1. Entonces el foco 2, 2 menos 3, comparando cantidades con signo contrario, el resultado lleva el signo del mayor, en este caso negativo, y la diferencia entre 3 y 2 es 1, menos 1. Y estas son las coordenadas de los focos. Ahora vamos con la ecuación de los lados rectos. Ecuación de los lados rectos. Bueno, la ecuación en este caso para los lados rectos sería x es igual a h más menos c. X es igual a h más menos c, que sería h2 más menos c, que es 3. Entonces, en este caso para x subíndice 1 sería 2 más 3 igual a 5, y en el caso del segundo lado recto su ecuación sería 2 menos 3. Aquí nuevamente comparando cantidades con signo opuesto, vemos que el signo que predomina pues es el negativo por ser el mayor, y la diferencia entre 3 y 2 es 1. Entonces, estas son las ecuaciones de los lados rectos. Vamos ahora con las directrices. La ecuación de las directrices es x es igual a h más menos a cuadrada sobre c. Esta sería la ecuación con la que tenemos que trabajar. Entonces estamos hablando de h2 más menos a cuadrada, que vale 25, entre c, que vale 3. Y aquí, bueno, lo que tenemos que hacer es agrupar estos términos en una sola fracción, y es lo que vamos a hacer enseguida para cada uno de los resultados correspondientes a las directrices. En este caso, para x subíndice 1, tenemos que agregar un denominador unitario al número entero, y el común denominador de 3 y 1 pues es el 3. 3 entre 1 a 3 por 2, 6, más, en este caso se considera el primer caso una suma, sería 3 entre 3 a 1 por 25. 25, por lo tanto 6 más 25, 31 tercios. Para el caso de la segunda ecuación, nuevamente, ahora vamos a considerar la diferencia, el común denominador de 3 y 1, el 3. 3 entre 1 a 3 por 2, 6, menos 3 entre 3 a 1 por 25, 25. Ahora tenemos la comparación de cantidades con signo contrario. Recordemos, pues, predomina el signo de la cantidad mayor, en este caso negativo, y la diferencia entre 25 y 6 son 19 tercios. Y estos son los resultados para las directrices. Enseguida, lo que vamos a calcular son las coordenadas de los extremos de los lados rectos. Y vamos a ver qué fórmulas son las que tenemos que aplicar en este caso. Bueno, vamos a ver coordenadas. De los extremos de los lados rectos. Bueno, a ver, en este caso los extremos de los lados rectos sería, bueno, LR es h más menos c
h más menos c, coma k más menos b cuadrada entre a. Y bueno, en este caso, a ver, ¿qué vamos a tener como lado recto? H, 2, más menos C, 3, coma K, menos 1, más menos B cuadrada, 16, entre A, que vale 5. Bueno, pues en este caso vamos a determinar el resultado de la suma de estos términos. Tenemos un número entero con una fracción, le agregamos un denominador unitario para tener cantidades en el mismo formato, y vamos a ver qué es lo que vamos a tener en este caso. El lado recto, bueno, 2 más menos 3, aquí son exclusivamente números enteros, no hay problema. Y bueno, aquí tenemos como denominadores el 1 y el 5, el común denominador el 5. 5 entre 1 a 5 por menos 1, menos 5. Más menos 5 entre 5 a 1 por 16, 16. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para las diferentes coordenadas. Ahora bien, para el lado recto que pasa por el foco 1, la primera parte de la fórmula vamos a considerarla una suma. Es decir, para el foco 1, ¿cuál es el lado recto? Bueno, el lado recto sería 2 más 3, coma, menos 5 más menos 16, entre 5, que sería entonces el lado recto 1, 2 más 3, 5, coma, menos 5, más menos 16, entre 5. Y vamos a calcular los resultados de estas operaciones. Bueno, para el primer extremo, el extremo L subíndice 1, ¿qué es lo que tendríamos? L subíndice 1, la segunda parte pues la vamos a considerar como una suma, sería 5, menos 5 más 16, entre 5, entonces el extremo L1, que sería 5, menos 5 más 16. Al comparar cantidades con signo contrario, el resultado va a llevar el signo de la cantidad mayor, en este caso el positivo, y la diferencia entre 16 y 5, 11 quintos. Y para el caso del extremo R1, ahora la segunda parte, el segundo número de la coordenada, se va a considerar una diferencia, sería 5, menos 5 menos 16 entre 5. Entonces, el extremo R1, que sería 5, aquí tenemos una operación con los dos números negativos, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Y al agrupar estas cantidades, 5 y 16, tenemos 21 entre 5. Entonces, estos son los extremos del primer lado recto. Vamos enseguida con el lado recto 2. En este caso, entonces, para el lado recto que pasa por el foco 2, tenemos el lado recto 2. Ahora, la primera parte de la coordenada se va a considerar una diferencia, es decir, aquí. Para el foco 1 se consideró la suma, ahora consideramos la resta. 2 menos 3, menos 5 más menos 16 entre 5. Entonces, el lado recto 2, ¿a qué sería igual? 2 menos 3, bueno, pues
como estamos comparando números con signo contrario, el resultado va a ser negativo, puesto que el más grande es negativo, y la diferencia entre 2 y 3 es 1, menos 5 más menos 16. Entonces, bueno, pues vamos a calcular el resultado para cada caso. Para el extremo L subíndice 2, la segunda parte de la coordenada pues se considera una suma, y es lo que vamos a hacer. Para L2, que tenemos menos 1, menos 5 más 16 entre 5. Entonces L subíndice 2, que sería menos 1, aquí tenemos la comparación de cantidades con signo contrario, pues como el mayor es positivo, el resultado va a ser positivo, y la diferencia entre 16 y 5 son 11 quintos. Y para el extremo R2, que tendríamos menos 1, ahora ambas cantidades, la segunda de ellas va a ser negativa también. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Bueno, menos 1, y en la segunda parte de la coordenada tenemos dos cantidades negativas, se antecede el signo menos y se suman ambas cantidades, en este caso 5 y 16, 21 quintos. Y esto es la coordenada correspondiente a los extremos del lado recto 2. Y bueno, de esta manera es como se calculan los elementos, los parámetros de una elipse con eje focal horizontal a partir de su ecuación general.